Bueno, el día de hoy, el tema del mensaje, quizás alguno ya se haya enterado, tiene mucho que ver con nuestro lema del año, que es perfectamente unidos, solo que hay un artículo adicional que es perfectamente unidos a Cristo. Amén. Y quiero que me acompañen sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 1, versos 1 al 8. Y vamos a leer lo que nos dice Dios en estos versículos. Y la idea es ir hoy verso a verso y viendo un poquito en detalle, quizás no tan profundamente, pero sí con suficiente detalle para que podamos entender lo que allí se nos dice. Dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Señor, de nuestro Dios, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Dios bendiga su palabra. Amén. Bueno, no sé si ustedes se percataron que en estos 8 versos, creo que no, pero bueno, en estos 8 versos, las referencias a Cristo en tan solo 8 versos son 6. Se apunta a Cristo 6 veces en 8 versos, lo cual parece que es céntrico el personaje de Cristo con respecto a todo lo que se está diciendo alrededor de Él. Fue interesante para mí ver el contexto o parte de las cosas que pasaron en la vida de Pablo, y que a mi parecer, un pensamiento personal, yo creo que la mente de Pablo giraba a este acontecimiento cuando escribe todo esto. Y es que Pablo, en su segundo viaje misionero, llega a la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso, que es una ciudad importante comercialmente, es una ciudad importante en cuanto a la adoración a otros dioses. Ahí en Éfeso estaba el templo a la diosa Diana, que servía también como centro comercial, y en ese entonces era considerado como una de las maravillas del mundo actual. Era una ciudad que también contenía pensadores importantes. Teníamos ahí filósofos que se dedicaban a pensar en cuanto a la moral, en cuanto a preguntas trascendentales que tiene el ser humano: ¿de qué hago aquí? ¿Cómo soy feliz? ¿A dónde voy cuando muera? También tenía mentes brillantes en el sentido de las ciencias. Y ya se venía ahí pensando, argumentando ideas sobre la naturaleza, sobre lo que vemos, cosas como esa. ¿Qué pasa? Que Pablo llega a esta ciudad y se encuentra, dice el libro de los Hechos, con algunos discípulos de Cristo. No dice de Cristo, pero bueno, si Pablo se los encuentra, dice que son discípulos. Quizás eran discípulos de Juan, pero la verdad es que no queda claro si eran de Cristo o de Juan. Solamente dice discípulos. Si acompáñenme al libro de Hechos, vamos a leer para tener el contexto bien claro. El libro de Hechos, capítulo 19, versos 1 al 20. Perdón, vamos a leer del 1 al 7, ¿vale? Dice así: y aconteció que mientras Apolo estaba en Corinto,
Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Bien. Me parece interesante que estos discípulos seguían unas enseñanzas, estaban firmes en unas enseñanzas, en una sociedad donde era una aparente contradicción, porque por ejemplo, de esa sociedad tenemos a una persona llamado Epícteto. Este hombre era un filósofo, llamado también el filósofo de la no preocupación. No sé si a ustedes, cuando hablamos del estoicismo, les llega algo a la mente, pero básicamente el pensamiento estoico es un pensamiento que no te da ningún tipo de esperanza. Es un pensamiento que te dice: tú no te preocupes ni por lo que viviste, ni por lo que vendrá, tú solamente preocúpate por vivir el ahora, tú vives sin motivaciones y tu felicidad trata de encontrarla dentro de ti. No busques nada afuera. Entonces, en esta filosofía estaban estos discípulos. Uno de las cosas que dijo este hombre fue: el sabio es aquel que acepta de buena gana todas las circunstancias de la vida, todas las circunstancias que la vida trae consigo en cada momento. También dijo: el deseo y la felicidad no pueden coexistir juntos. Fíjese, mi hermano, cómo este hombre vivía y qué proponía. Entonces, recogiendo un poco todo, tenemos Éfeso, una sociedad con gente que está buscando respuestas a preguntas trascendentales. Tenemos discípulos que están siguiendo unas ideas que quizás en su momento eran algo revolucionarias para su época, pero que no conocían del todo la revelación de Cristo. Y en este contexto es que estamos. Entonces, como decía al principio, me parece a mí, no es algo teológicamente comprobado, pero puede ser que cuando Pablo escribiese estas líneas, haya estado pensando en estos discípulos que conocían, pero solo en parte, que seguían unas enseñanzas, pero no tenían la idea céntrica de Cristo. Y lo que hace Pablo en estos versos de Efesios, que de momento vamos a estar en los primeros 8, pero es algo que continúa a lo largo de todo el capítulo 1 y el 2, es ver quién es Cristo y quiénes somos nosotros y las bendiciones que tenemos nosotros a través de Cristo. Y pensando en esto y trayéndolo aquí a nosotros, viendo mi propia vida también, llegué a conclusiones que quiero comentársela en preguntas. ¿Es posible ser un discípulo de Cristo y no conocer todas las bendiciones que tiene en Él? ¿O puede que tan solo piense en algunas bendiciones y en algunas bendiciones ponga toda mi atención y deje de lado otras? Quizás no paso suficiente tiempo meditando en las cosas que Dios me dice decir en su palabra y por eso no lo conozco. Son preguntas, son reflexiones que he hecho pensando en mí y pensando en la iglesia en sentido general. Y es una pregunta que te dejo. ¿Es posible? ¿Es posible seguir a Cristo sin conocer a Cristo? Porque la verdad es que en la práctica, cuando venimos a una congregación, casi de inmediato que aceptamos a Cristo,
y que damos evidencia de que Dios nos ha salvado a través de Cristo, se nos empieza a dar una lista de cómo vivir. Y no está mal. Quiero decir, eso es correcto. Sin embargo, yo creo que muchos de nosotros, de manera quizás inconsciente, nos concentramos en el cómo y no nos concentramos en el que produce el cómo. Y es aquí donde queremos llegar a estos versos y que podamos también nosotros quizás centrar nuestra atención, centrar nuestra mirada, fijar nuestro corazón en aquel que es el autor y es a través de quien nosotros recibimos todo lo que tenemos. Y vamos ahora a ir verso a verso, reflexionando un poco en ellos. Dice el verso 1 de Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo Jesús por la voluntad de Dios. Pablo se identifica. En el contexto que Pablo habla, lo hace en el sentido de que no solamente soy un mensajero, sino que como apóstol tengo autoridad para ejercer cambios, para hacer cosas. Es decir, no solamente quedo en que entrego el mensaje, sino que también puedo hacer ajustes. Y es lo que Pablo quizás quiere decir con estas palabras. Identifica, soy apóstol de Jesucristo y esto no ha sido de mí, sino que ha sido por la voluntad de Dios. Dice la parte B del verso 1. A los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo. Dos cosas aquí. Revisando otras traducciones de la Biblia, quizás más dinámicas y más cercanas a nosotros, noté una ligera diferencia. Y es que otras versiones, esta que estoy leyendo es la Biblia de las Américas, otras versiones dicen que son fieles a Cristo. Entonces yo creo que hay una diferencia que es bueno recalcar aquí, porque es distinto decir que yo soy fiel a alguien o que yo soy fiel en alguien. Quiero decir, es distinto decir, yo nado o estar en la mar y ahí tengo que nadar porque estoy ahí adentro. No sé si queda clara la idea. Una cosa es que yo sea fiel a Cristo en mis propias fuerzas y otra cosa es que yo sea fiel a Cristo porque Él es quien produce en mí la fidelidad. Y es lo que está diciendo, o sea, yo me dirijo a los santos de Éfeso que son fieles en Cristo Jesús. Son fieles a Dios porque están en Cristo. Y es una idea que a mí me pareció, no sé, a mí me deslumbró. Si somos fieles, lo somos porque estamos en Cristo. No es algo que dependa de nosotros 100%. Claro, tenemos una responsabilidad, tenemos cosas que hacer, pero quien produce en nosotros el querer como el hacer es Dios por su buena voluntad. Dice el verso 2, gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí el término gracia, quizás en nuestro contexto, se reduce un poco al uso que le da Pablo en este verso. Cuando Pablo dice gracia, habla de una bondad inmerecida. Es un regalo que no merecemos. Y Pablo dice, gracias a vosotros y paz, esa paz del alma, de parte de Dios, es una paz que solo Dios da y del Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que aquí en este verso podemos decir y resumir que Dios Padre es el dador de la gracia y la paz que necesitamos. Y eso lo hemos visto ya anteriormente. Cristo es la causa que permite que recibamos gracia y paz. Si tenemos paz de Dios es porque estamos en Cristo. Lo repito de nuevo, si tenemos paz, si tenemos gracia, es porque estamos en Cristo y es una idea que vamos a seguir desarrollando. Dice el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales,
en Cristo. Aquí seguimos, verso 1, creo que el verso 1 lo tiene. Somos fieles en Cristo. El verso 3 vuelve otra vez a decir que Dios nos ha bendecido con toda bendición en los lugares espirituales en Cristo. Y aquí yo veo algo que quizás es un componente que yo necesito incluir más de cerca en mi propia vida. A lo mejor tú también, y es que debemos bendecir a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo. Toda bendición espiritual la hemos recibido en Cristo, y es que tenemos al Espíritu Santo. Y esa ha sido la voluntad de Dios desde el principio, como vamos a ver. Dios nos ha dado al Espíritu Santo como garantía de nuestra salvación. Es algo que Él ha hecho porque Él ha querido. Y lo ha hecho a través de Cristo. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para la vida venidera. Y si yo me guío de cómo empieza este verso, bendito sea Dios, de ahora en adelante, cuando yo piense en cada una de sus bendiciones, voy a decir, bendito sea Dios, porque me ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Nos ha dado todo lo que necesitamos, a ti y a mí, para la vida venidera. Bendito sea Dios. El verso 4 dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Podemos descansar en la sabiduría de Dios. Él ya nos conocía antes, hermanos. Antes de que todo lo que vemos, de que todo lo que existiera, dice la palabra del Señor que Dios ya nos conocía. Para nosotros es difícil entender cómo esto pasa. No cabe, cómo Dios no aprende. Ya Dios lo sabe todo y por eso es perfecto. Cuando Dios decide, parte de esa perfección, parte de que Él ya lo conoce todo. Es algo para nosotros, un concepto difícil de asumir, pero es lo que conocemos en su palabra. Entonces, dice que ella sabía que yo sería su hijo en Cristo. No solo yo, también tú. Dios ya sabía desde antes de la fundación del mundo que cada uno de los que ha dicho, sí, yo quiero ser discípulo de Cristo, lo sería en Cristo. Por Cristo, ante los ojos de Dios, Padre, yo soy santo e intachable. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, lo que hemos creído, hemos recibido un intercambio de la rectitud de Cristo por mi pecaminosidad. Entonces, ahora, cuando Cristo murió hace 2000 años, ya Dios nos conocía. Dios imputó a Cristo, el inocente, todos mis pecados, desde mi visión, lo que ya cometí, lo que estoy cometiendo en mi presente y lo que cometeré en el futuro. Dios desde antes ya los conocía a todos. Y por todos, Cristo pagó. Ya mi culpa, mi hermano, y tu culpa ha sido paga en Cristo en la cruz. Y hoy, cuando Dios me ve, no me ve a mí, porque ya no tengo mi pecado, ya yo tengo la rectitud de Cristo. Y eso ha hecho que yo sea en Cristo santo e intachable delante de Dios. Estamos seguros en Cristo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. La seguridad de mi salvación no depende de mí, y eso es una gran noticia. Sigue el verso 5. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, otra vez mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y Dios no solamente hace eso, sino que dice aquí, el verso 5, que Dios se complace en hacer esto.
No es algo que a Dios le cueste. No es algo de lo que Dios esté agobiado, que le cause aflicción. No, no, no. Dios se goza en que cada uno de nosotros tengamos salvación en Cristo y tengamos todo lo que se requiere para vida eterna. Solo en Cristo puedo ser llamado hijo de Dios. Bendito sea Dios. Dice el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente nos ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Cuál debe ser, hermanos, nuestra respuesta ante tanta gracia? Ya sí que podemos ir pasando a los quehaceres, pero yo creo que debemos tener claro en nuestra mente, claro en nuestros corazones, que esté impreso con tinta, que no se borre, las cosas que Dios ha hecho. Si tenemos claro las bendiciones que tenemos por estar unidos a Cristo, nuestra vida y nuestro proceso de santidad aquí en la tierra va a ser de gozo. Va a ser en amor, en agradecimiento a lo que Él hizo. Y va a dejar de ser una carga de que yo no hago esto porque a Dios no le agrada. Vale, podemos decirlo así, es una forma de verlo, pero no lo dejes ahí. También no lo haces por el favor inmerecido que tienes en Cristo, que te ama a pesar de quién eres, de tus imperfecciones, que hizo un cambio glorioso y tu pecado lo imputó a Cristo y su justicia te la dio a ti. Bendito sea Dios. Dios se complace en amarnos. Si pertenecemos a Dios, es por medio de Cristo. Bendito sea Dios. Dice el verso 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Pablo se está preocupando en estos primeros 2 capítulos, que hoy vamos a ver solo los primeros 8 versos, por informar todas las bendiciones que los discípulos de Cristo tienen en Él. Hemos visto algunas, ahorita vamos a repasarlas todas, pero de momento le está diciendo que solo en Cristo es que tenemos redención por su sangre, porque hubo un sacrificio y fue hecho por Cristo. Acompáñeme a Romanos 5, Romanos 5, versos 18 y 19. Dice así. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es algo, hermanos míos, que solo pasa en Cristo. Las riquezas de su gracia son inagotables. Así como Dios es eterno, su gracia es eterna. Así como Dios es eterno, Dios es eternamente amoroso. Es inagotable. Es por la sangre de Cristo que tenemos perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Bendito sea Dios. Y dice el verso 8, que es el último que vamos a compartir hoy. Que según las riquezas de su gracia, que son inagotables, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Esto tiene una continuación, pero creo que para hoy no quise ser muy ambicioso. Cuando hablamos de sabiduría, es que el Señor nos ha dado en Cristo la capacidad de nosotros pensar y discernir como Dios piensa. A diferencia de aquellos que están en el mundo,
sin Cristo, nosotros los que hemos creído en Cristo, tenemos por don de Dios la capacidad de comprender su voluntad, de discernir lo que es bueno y lo malo, y la capacidad también de actuar conforme a eso que estamos aprendiendo y que sabemos. Entonces, tenemos que no solamente Dios en su gracia nos ha liberado, por decirlo así, sino que también no solamente nos dio a su Hijo y luego dijo, bueno, ya tienen su Hijo, resuelvan. No, también nos dio al Espíritu Santo, que dice la palabra, es la garantía de nuestra salvación y es quien nos anima a hacer las cosas que Dios le agrada. Es quien nos avisa cuando vamos a hacer algo que a Dios no le agrada. Es Él quien pone el querer como el hacer para que nosotros podamos crecer. Una cosa es lo que estuvimos hablando de esa declaración de justicia que tenemos en Cristo, pero como creyentes aún en este cuerpo mortal estamos llamados a un proceso de santificación donde nosotros cada día podamos ir aprendiendo y podamos ir actuando conforme a lo que Dios quiere y nos ha revelado en su palabra. Y esto pasa, hermanos, primero porque estamos en Cristo y porque Dios en su bondad no nos ha dejado así, sino que Dios nos da a Cristo por el cual somos salvos, porque era un precio que no podíamos pagar. Nos ha dado su Espíritu, pero también nos ha incluido en la familia de la fe. Dice la palabra que en Cristo, por Cristo, Dios nos ha declarado ¿qué? Hijos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con eso? Que una vez el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas, una vez hemos creído en Cristo y obtenemos todo esto, también obtenemos una herencia con Cristo y tenemos un vínculo de familiaridad con Él. Es decir, yo tengo mis padres, ¿no? Mi papá se llama Máximo Santiago Freijomil Álvarez. Mi madre se llama María de los Ángeles Rodríguez Nuesi. Y yo pregunto, ¿qué hice yo para ser hijo de ellos? ¿Acaso tomé yo alguna decisión en ello? Piensa en ti, ¿qué hiciste tú para llegar a este mundo? ¿Hiciste algo? Pues Dios en su gracia, por Cristo, nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo. Y dice la palabra que nos ha sentado en lugares celestiales con Él. ¿Es por algo que haya salido de ti en principio? Es una obra de Dios en Cristo y en el poder del Espíritu Santo que nos ha regenerado, nos ha abierto los ojos y nos ha dado vida. En Cristo tenemos el conocimiento para vivir sabiamente, es decir, conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Ahora vamos a hacer una pequeña dinámica. Yo voy a repasar las conclusiones quizás de los versos que hemos visto y luego de cada declaración quiero que me acompañe y diga bendito sea Dios. Vamos a ensayar. Por ejemplo, si yo digo, si somos fieles, lo somos en Cristo. Vale, pero ahora con fuerza, ¿vale? Ok, con volumen. Entonces, vamos a repasarlo los 8, ¿vale? Un poquito de agua. Recordando las cosas que tenemos en Cristo, que somos por estar unidos a Cristo. Si somos fieles, lo somos en Cristo. Cristo es la causa que permite que recibamos gracia y paz. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para la vida venidera. Por Cristo, ante los ojos de Dios Padre, soy santo e intachable. Estamos seguros en Él.
Solo en Cristo puedo ser llamado hijo de Dios. Si pertenecemos a Dios, es por medio de Cristo. Es por la sangre de Cristo que tenemos perdón por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. En Cristo tenemos el conocimiento para vivir sabiamente, es decir, conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué haremos ahora, hermanos? Hemos conocido solo algunos versos que Dios nos da en su palabra a través de Pablo, pensando en esta gente quizás. Que ellos estaban viviendo, esforzándose, y es bueno nuestro esfuerzo. Pero es bueno que nos esforcemos con una motivación correcta. Seremos discípulos bien informados de las bendiciones que tenemos en Cristo. ¿Cómo respondemos? ¿Me quedo solo con una parte de la revelación de Cristo y vivo solamente con una parte? Por ejemplo, pudiésemos vivir pensando constantemente en que hemos sido liberados del castigo eterno. Y es una verdad, pero no es toda la verdad. O sea, falta. Es bueno tener el conocimiento de que en Cristo también somos liberados del castigo eterno. Y es algo que ampliamente he sabido, es algo en lo que constantemente pensamos. Sin embargo, también en Cristo podemos nosotros, cuando lo conocemos, deleitarnos en Él. Hermano, yo no sé tú, pero cuando yo pienso que Cristo pagó mi maldad en la cruz del Calvario, eso produce mi profundo agradecimiento y quiero estar arrodillado agradeciendo al Señor porque yo no sería capaz. No habrían animales en este mundo suficientes para que pagase mi maldad. Y tampoco por los tuyos. Así que esta verdad, mi hermano, de que Cristo pagó, de que en Cristo yo tengo una herencia con Él, debe producir en nosotros, hermanos, un agradecimiento tal que nos ayude a amar a Cristo, a amar a Dios y la obra que está haciendo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué haremos nosotros, hermanos? Es conocer estas cosas lo que nos ayuda a una vida de rectitud, que sea una vida llena de gozo. Vivir agradecidos nos da una perspectiva diferente. Nos da una perspectiva de nuestra vida aquí en la tierra, de las cosas que hacemos, diferente. Puede ser para ti una carga venir a la iglesia y vienes por compromiso para que no te llame el pastor que no viniste. O puede ser un deseo ferviente por venir a adorar a Dios junto a tus hermanos, a elevar a Dios tus alabanzas con la comunidad de tus hermanos, a recibir una palabra de Dios para ti. Es diferente cuando yo no vengo porque fulano va, pastor, hermano tal, no voy, va a estar pesado llamándome. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Qué te mueve? ¿Te mueve no ir al infierno? ¿O te mueve el amor de Dios desbordado hacia ti? O sea, si estás aquí que te mueve a ir al infierno, te diría, vale, pero no es todo. Hay mucho más de Dios que puedes conocer. Y yo te animo a que lo conozcas. Si estás viviendo por agradecimiento, mira, dice la palabra, si estás firme, mira que no caiga, mantente. Amén. Quiero concluir con una parábola que voy a leer para respetar los derechos de autor, si me lo permiten, ¿vale? Dice, había un antiguo poblado en el que todas sus personas eran ciegas. Un día, mientras iban por el camino, 6 hombres del poblado se encontraron, estos hombres eran ciegos, ¿vale? Se encontraron un hombre cabalgando un elefante. Los 6 hombres que habían oído hablar de los elefantes, pero que nunca habían visto uno, le pidieron al jinete que se les permitiera tocar a la bestia. Querían regresar a la aldea y contarles a los otros aldeanos cómo era un elefante. El jinete aceptó y dirigió a cada uno de los 6
a una parte diferente del elefante. Todos los ciegos tocaron y acariciaron el elefante hasta que se aseguraron de qué animal era, de cómo era el animal, qué tipo. Con gran anticipación, los ciegos regresaron a la aldea para relatar su experiencia. Los aldeanos se agruparon en torno a los 6 para escuchar acerca del elefante. Esto era un hito, algo nunca visto en esta aldea, un elefante. ¿Qué será? ¿Cómo será? Bueno, el primer hombre dice, este hombre tocó la parte, digamos la panza, la parte lateral del elefante, y dice este hombre, el elefante es como una gran pared gruesa. Para nada, dijo el segundo. El segundo había tocado el colmillo del elefante. Dice, él es algo corto, redondo y suave, pero bien recto. Yo compararía al elefante no con una pared, sino con una lanza. El tercer hombre, que había tocado la oreja, mostró desaprobación. No es nada como una pared o una lanza, dijo. Es como una hoja gigante hecha de lana gruesa de alfombra. Se mueve cuando la tocas. Estoy en desacuerdo, anunció el cuarto hombre que había manipulado la trompa. Te puedo decir que un elefante es como una culebra gigante. El quinto hombre gritó en desaprobación. Él había tocado una de las patas del elefante y concluyó, un elefante es redondo y grueso, como un árbol. El sexto y último hombre le había sido dada la oportunidad de montarse en el elefante, de cabalgarlo. Y protestó, ¿no puede ninguno de ustedes dar la descripción correcta del elefante? Es evidente que un elefante es una montaña que se mueve. Hasta el día de hoy, los hombres continúan discutiendo y ninguno en la ciudad tiene la menor idea de cómo es un elefante. Esto puede ser gracioso y puede, ¿verdad?, generar en nosotros cierta jocosidad, y lo es. Pero me gustaría conectarlo con lo que hemos estado viendo hoy. Y es que muchas veces solamente conocemos parte de Cristo. Algunos se decantan solamente por su amor. Y amor, y amor, y amor, y es cierto, Dios es amor. Otros se decantan solo por su justicia. Y que Dios va a acabar con esto y va a hacer aquello, y ten cuidado para que Dios no te... Otros se decantan por una espiritualidad que los eleva tanto que intentan salir del mundo. Y otros están tan aquí que se centran en una forma de vivir, en una moralidad apoyada en sí mismos, que no es lo que Dios pide. ¿Qué visión tenemos nosotros del elefante? ¿Estamos viendo solamente la panza o la trompa o la pata? ¿Qué visión tenemos? Y es la pregunta que quiero dejar hoy. Y no solamente dejarte la pregunta, tenemos la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo. Te animo, hermano, te animo a que si tú solamente conoces la trompa, vayas y toques las otras partes. Pídele al Señor en oración que abra tus ojos, que abra tu entendimiento y que te ayude a entender las maravillas de su ley. Te invito a que te pongas de pie y oremos juntos. Y estamos unidos a Cristo, hermanos. Unidos a Cristo tenemos no solamente lo que hemos visto hoy, habrá un montón de cosas que podremos seguir viendo a lo largo de todo Efesios y que te animo a que lo revises en tu casa con detenimiento. Quizás otro día podamos seguir compartiendo de esto. Y te animo a que le conozcas, Padre bueno, Dios de gracia, bendito sea tu nombre. Bendito seas tú por toda la eternidad. Y es que no podemos hacer más que bendecirte, Señor, cuando conocemos tu obra de salvación. Cuando conocemos que no solamente nos has salvado, sino que también nos has hecho tus hijos. Que nos has dado una heredad con Cristo. Que nos has dado todo lo que necesitamos para una vida eterna contigo.
pero también para una vida llena de gozo aquí, ahora. Señor, yo te pido en lo personal que me ayudes a conocerte más. También te pido por mis hermanos, ayúdanos a conocerte más. Queremos saber todo de ti, todo lo revelado. Las profundidades son maravillosas. Queremos empezar en ese proceso de empezar a conocerte y profundizar y profundizar y profundizar. Y yo sé que tus conocimientos son tan maravillosos, son tan profundos, que esta vida no nos va a dar para conocerte completamente. Pero queremos hacer el esfuerzo. Queremos poner todo de nosotros en conocer todo lo posible de ti. Para vivir, Señor, agradecidos. Para vivir, Señor, llenos de humildad. Y que te honremos a ti por lo que has hecho, por lo que haces. Gracias, Señor, por amarnos de la forma en la que nos has amado. Gracias por Cristo, porque en Él somos declarados justos. Porque en Él y en su sangre somos perdonados de toda maldad. Gracias, Señor. Gracias, Señor.